Comencemos trabajando con campos. En este caso vamos a empezar con la primera definición, que es la ley de composición entre conjuntos. Para ello la definición dice, dados tres conjuntos A, B y C, que vamos a suponer que son no vacíos, se llama ley de composición en los conjuntos A y B con resultado en el conjunto C a una aplicación que va de A por B en C. Es decir, que operamos dos elementos, un elemento que está en A con un elemento que está en B, y se obtiene como resultado un elemento que está en C. A la ley de composición se le va a llamar composición interna u operación binaria interna si los conjuntos A, B y C son iguales. Entonces, por otro lado, dos conjuntos A y B se les llama ley de composición externa a una aplicación que en este caso va a ir del producto A por A en B, que a todo par de elementos de A le asocia un elemento de B. O sea, en este caso es importante tener presente que a todo par de elementos de A. ¿Por qué? Porque la función va de A por A en B. Es decir, que toma un elemento de A, opera con un elemento, con otro elemento de B, llamemos A', y el resultado de esa operación va a ser un elemento que se encuentre en B. ¿Okay? Además, vamos a tener otro tipo de operaciones, porque en el caso anterior nosotros teníamos una ley de composición donde teníamos tres conjuntos involucrados, ¿ya? Entonces decíamos A, B y C. En el caso en que los tres conjuntos sean iguales, entonces se dice que esa ley de composición se llama ley de composición interna. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué posibles combinaciones hay entre estos conjuntos? Ya vemos, si estos dos conjuntos son iguales, entonces se llama ley de composición externa. Lo estamos llamando, pero podría ocurrir que los dos conjuntos, que el resultado también sea uno de estos dos conjuntos. Y en ese caso se llama ley de composición externa. Volvemos a tener, solo que ahora tenemos dos conjuntos A y B, y se llama ley de composición externa a la derecha si nosotros tenemos que A, vamos a operar elementos de A con elementos de B y el resultado se va a encontrar en este conjunto A. A la derecha, porque en este caso a la derecha de A se encuentra el conjunto B. Y ley de composición externa a la izquierda, porque tenemos aquí el conjunto A, el resultado va a estar en el conjunto A, pero vamos a operar elementos de un conjunto B con elementos de A, obteniendo resultados en el conjunto B. ¿Okay? Se llama así. Entonces, en general, las operaciones no tienen que satisfacer estas leyes de composición u operaciones, no tienen que satisfacer algún tipo de propiedad en especial. Tenemos como ejemplo las operaciones de adición, multiplicación por números en los números reales, pero ellas no necesariamente tienen que satisfacer alguna propiedad en general. Pero sí es importante definir cuáles son las propiedades que serían interesantes para nosotros que se satisfagan. Comenzamos con la propiedad asociativa, que lo que dice es que cuando estamos en operaciones de ley de composición interna o operaciones, van a ser internas, o sea que vamos a trabajar todo sobre un conjunto X, entonces la propiedad se llama asociativa si satisface esta condición. Es decir, estamos en un conjunto, tenemos una operación asterisco que va de X por X en X, y lo que está diciendo es que si toma un elemento de aquí, lo opera con otro elemento en ese mismo conjunto, esto me está diciendo que este elemento pertenece a X. ¿Okay? Ahora, como pertenece a X, él también lo podría operar con otro elemento de X. Entonces, si es así, entonces tenemos X asterisco Y, que es la operación
realizada entre X y Y que pertenece a X, lo vamos ahora a poder operar con un tercer elemento que también está en X. Entonces, ahora, ¿cómo sería el resultado de esto? Lo que dice es que en el caso en que esto siempre para todo X, Y y Z que esté en el conjunto se satisface esta igualdad, entonces se dice que esa operación o esa ley de composición es asociativa. Bien, ahora podría pasar que sea o que no lo sea. Así que tenemos que estar vigilantes cuando ella es asociativa. Ejemplo, como ejemplo, podríamos considerar una operación de este tipo. Supongamos que estamos definiendo en el conjunto de los números reales una nueva operación asterisco que se define de esta forma: A asterisco B, y esa operación se define como A más B, esta es la operación usual en R, más 2 por A por B. Aquí la multiplicación es la usual en R, la adición es la usual en R y estamos definiendo esta nueva operación. Queremos saber si ella es asociativa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, deberíamos considerar A, B y C elementos que pertenezcan en R, que es el conjunto que estamos considerando. Debemos verificar quién es A asterisco operando con C, y deberíamos verificar si eso es igual a esta operación. Ahora, lo que vamos a hacer es verificar a qué es igual esta expresión que está aquí y a qué es igual esta por separado para verificar si se cumple la igualdad. No lo vamos a hacer allí directamente, no es correcto hacerlo allí directamente. ¿Okay? Así que vamos a hacerlo por separado. Entonces, para eso comenzamos y vamos a ver. En la primera parte es claro que quién es A asterisco B. O sea, sencillamente aplicamos esta igualdad. Vamos a ver lo que está dentro del paréntesis. O sea, que lo que está dentro del paréntesis sería A más B más 2AB. ¿Sí? Asterisco C. Claramente esto es un número real porque estas son las operaciones usuales en R. Así que tengo este número real operado a través de esta nueva definición con este número C. ¿Cómo se define? Bueno, esto dice que cuando estamos operando A con B con esta operación, lo que hacemos es sumar el primer elemento que está aquí, lo sumamos con el segundo y a esa suma le vamos a sumar el doble del producto de estos dos. O sea, que en este caso sería igual a sumar A más B más 2AB, que este es el primer número que estamos operando, lo sumamos con el segundo que aparece aquí en la operación y a eso le agregamos dos veces el producto de este número por este número. O sea que sería A más B más 2AB. Y eso multiplicado por C. Ahora, estas son las operaciones usuales en R, así que satisfacen conmutatividad, asociatividad. Así que de aquí podemos obtener que esto es A más B más 2AB más C, y aquí aplicamos propiedades distributivas y conmutativas y aquí me quedaría 2AC más 2BC más 4ABC. ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a ver a qué es igual A asterisco B asterisco C. A esto llamémosle 1 y vamos a operar con esto. ¿Qué sería esto? Esto sería A asterisco, la solución del que está acá dentro del paréntesis. Según esto, como es B asterisco C, la operación dice, bueno, al primero súmele el segundo, que el primero aquí es B, el segundo es C, y a eso le va a sumar dos veces el producto de los dos números. Entonces aquí sería el producto de B con C. ¿Ya? Ahora, esto es un número real, este que está operando A con este nuevo número real. Y nuevamente, ¿qué dice la operación? A los dos números sume, entonces sería A más B más C más 2BC. Y le va a sumar dos veces el producto de ellos. En este caso, el producto de A
por B más C más 2 por B por C. Y aquí aplicamos propiedad distributiva aquí, nos quedaría A más B más C más 2BC más 2AB más 2AC más 4ABC. ¿Ya? A esto vamos a llamarlo 2. Y vamos a verificar, si podemos verificar acá, podría ver, este BA que está aquí corresponde a este B que está aquí corresponde a este, 2AB. Aquí tendríamos 2AB. C, aquí tenemos C, 2BC, 2BC, ¿sí? Aquí tendríamos 2AC, 2AC y este es 4ABC, 4ABC. O sea que estas dos expresiones son idénticas. Como ellas son iguales, significa entonces que de 1 y 2 obtenemos que A asterisco B asterisco C, la operación de esta forma, es exactamente igual a operar de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que el número real es con esta operación que tenemos, esta operación es asociativa. Bien, un primer ejemplo. Continuando, entonces la propiedad es conmutativa. ¿Ok? Cuando una operación es conmutativa, si nosotros da igual operar X con Y que operar Y con X para todo par de elementos que se tiene allí. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, vamos a considerar todos los números reales y vamos a definir una nueva operación. No la misma de antes, sino que vamos a definir A asterisco B, lo vamos a definir en este caso como A más 2 veces B, ¿ok? Donde eso está definido para todo AB que pertenece a los números reales. Bien. Entonces, cuando tenemos esto, vamos a tener, yo quiero saber si es conmutativa, yo quiero saber si A asterisco B sería igual a B asterisco A. Entonces, ¿quién sería A asterisco B? Según esto, debería ser A más 2B, mientras que B asterisco A es igual a B más 2 veces A. Entonces, si se fijan, en general esto no tiene que ser igual. ¿Cómo hago yo para saber que realmente no es conmutativa? Entonces, consideremos un caso particular. Sea A igual a 1 y B igual a 2. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Quién sería A asterisco B? Sería 1 asterisco 2, que según esto la definición debería ser 1 más 2 por 2, que en este caso sería 5. Mientras que B asterisco A debería ser igual a B, que sería 2 más 2 por el segundo, que en este caso es A, que sería 1. En este caso esto sería 4. Por lo tanto, así A asterisco B es diferente de B asterisco C. Es decir que, perdón, A. Es decir que esta operación así definida no es una operación conmutativa. Bien. Continuamos entonces. Podemos tener elementos neutros. Se dice que la ley de composición u operaciones en X tiene elementos neutros si existe un elemento en el espacio, en el conjunto que estamos considerando, de tal forma que al operar ese elemento con X, me obtiene el mismo elemento X. Aquí es X, el mismo elemento X, ¿ya? Y si opera X con él, también obtiene el mismo elemento. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el conjunto de los números reales con la operación adición. Nosotros conocemos que el elemento neutro de esa operación es justamente el 0. Es decir, nosotros sabemos que si A es un elemento que pertenece a ese conjunto, nosotros sumamos A con 0 y esto va a ser igual a
O igual si sumamos 0 con A, como resultado siempre voy a obtener A. O sea que 0, este 0 es el elemento neutro para esto. ¿Ok? Pero en el ejemplo que consideramos antes, por decir, si tenemos R, pero ahora con la operación asterisco, donde se definía de esta forma, A más B más 2A por B, fíjense que 0 también es el elemento neutro. Si tenemos A que pertenece a los números reales y operamos con 0, según la definición nos va a dar A más el segundo elemento que sería 0, más 2 por A por 0. Y esto nos da exactamente A. Igual si operamos en el otro sentido. Aquí nos quedaría 0 más A más 2 por 0 por A y esto nos daría A. Quiere decir que 0 también es un elemento neutro para esta operación en el conjunto de los números reales. Y tenemos finalmente la propiedad distributiva, que también sería muy deseada, solo que cuando estamos hablando de una propiedad distributiva, vamos a hablar de distributividad, tenemos que hablar de dos operaciones. La operación asterisco es distributiva por la izquierda de esta operación, si al operar por la izquierda, un elemento de X que se obtiene al hacer la operación rombo entre dos elementos de X, entonces satisface esta igualdad. Igual, parecido, ocurre si nosotros hacemos la operación por la derecha. Esto, si ambas propiedades se satisfacen, entonces se dice que es distributiva. Cuando estamos trabajando con los números reales, nosotros conocemos que si trabajamos con la operación suma y la operación multiplicación usuales, la operación adición y multiplicación usuales en R, entonces nosotros conocemos que la operación multiplicación es distributiva con respecto a la adición y sabemos que esto es A por B más A por C, que sería este equivalente. Pero también sabemos que si hacemos esto, también tendríamos que esto sería B por A más C por A. O sea, es distributiva porque es distributiva tanto a la izquierda como a la derecha. Un ejemplo particular es el conjunto de partes. O sea, aquí vamos a considerar un conjunto X no vacío. El conjunto de partes o del conjunto X es el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. ¿Ok? Y en ese se pueden definir las operaciones unión e intersección. Bien, o sea, si tenemos conjuntos, entonces tenemos esas operaciones. Entonces, si nosotros tenemos A unión B, como está definida, la unión entre dos conjuntos, entonces esa operación sabemos que es igual a la unión de B con A. También conocemos por teoría de conjuntos que la intersección entre A y B es igual a la intersección de B con A. ¿Ok? Entonces son operaciones que tienen la propiedad de conmutatividad, pero también tenemos que satisfacen de asociatividad. Tanto la intersección como la unión. ¿Sí? Ok. Además, tenemos unas propiedades distributivas que las conocemos usualmente como las leyes de Morgan. O sea, nosotros sabemos que cuando intersectamos un conjunto A con la unión de otros dos conjuntos, esto va a ser la intersección de A y B unido con A intersección C. ¿Bien? Y también tenemos la otra ley. Tenemos que A unión B intersección con C es igual a unión B intersección A unión C. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que la intersección es distributiva por la izquierda con respecto a la unión. Y aquí la unión es distributiva por la izquierda con respecto a la intersección. ¿Okay? Entonces lo que hay que verificar es que se cumplen las propiedades que tenemos previamente. La pregunta entonces es, bueno, si ya satisfacen las propiedades, ahora, ¿tiene elemento neutro para las operaciones? O sea, si nosotros tenemos A un subconjunto de X
y nosotros queremos saber quién sería un elemento neutro para la adición. Debería ser que cuando nosotros unimos A con un conjunto acá, que tenemos aquí, debemos obtener el elemento neutro para la unión. Pero ¿quién es el elemento neutro para la unión? Bueno, comencemos primero. Si yo quiero unir A con qué conjunto para obtener el mismo A, entonces quiere decir que debo unirlo con el vacío o con cualquier otro subconjunto de A. ¿Ok? Pero como esto debe satisfacerse para que sea elemento neutro, debe satisfacerse para todo conjunto, entonces el elemento neutro debería ser la unión. Igual, si nosotros tenemos A intersección con qué conjunto, obtenemos el mismo A. Para intersectar A con qué conjunto tengo que intersectarlo con X para obtener A. En realidad aquí es cualquier conjunto que contenga A, pero como debe ser válido para todo conjunto A, entonces debería ser el universo. Bien, entonces si quiero hablar de esos elementos neutros, tendría que ser para que sea un elemento neutro para la unión, entonces debe ser el vacío. Y un elemento neutro para la intersección debería ser el universo. Finalmente, si nosotros tenemos una ley de composición o operación en X, nosotros podemos decir, aquí se dice, es una definición, se dice que un elemento X en X tiene un elemento inverso si existe otro elemento en el espacio, de tal forma que al operar esos dos elementos voy a obtener la identidad de esa operación con respecto a esa operación. ¿Ok? Por decir algo. Si nosotros tenemos el conjunto de los números reales con la operación adición, el elemento neutro para esta adición, el elemento neutro, vamos a colocar es el 0, ¿ya? Y nosotros necesitamos, ¿cuáles serían los inversos? Yo sé que si A es un número real, siempre va a existir otro número real, que esto es solo una notación, de tal forma que al sumar A más ese elemento, eso siempre va a dar el 0. Es decir, que cualquier número real, como existe este elemento, tiene inverso. Cuando tenemos el conjunto de los números reales con el producto, entonces aquí el elemento neutro es el 1, ¿ya? Y si nosotros conocemos ya que si A es un número real, pero ese número real es diferente del 0, entonces 1 sobre A también es un número real. Pero además, cuando multiplicamos A por 1 sobre A, eso va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que todo número real que es diferente del 0 tiene un inverso. ¿Ya? Con respecto a esa operación, que en este caso es la multiplicación. Ahora, supongamos, deberíamos preguntar, ¿todo elemento tiene que tener inverso? ¿Todo número diferente de 0 tiene que tener inverso? Bueno, consideremos el ejemplo anterior donde teníamos X un conjunto y consideramos el conjunto de partes de X. Decíamos que para la unión el vacío era su elemento neutro. Entonces, si A es un subconjunto de X o lo que es lo mismo, eso es que A pertenece al conjunto de partes de X, ¿ok? Entonces nosotros necesitaríamos saber si el A o para qué conjuntos A tiene un elemento inverso. Entonces yo necesitaría saber si a A lo puedo unir con algún conjunto y aquí obtengo el elemento neutro de la operación, que en este caso es vacío. Si A yo lo uno con algo que sea diferente de vacío, no me va a dar vacío. Así que esto no podría ser diferente de vacío. Y si A es diferente de vacío, entonces tampoco esa unión me va a dar vacío. Es igual al vacío, yo voy a obtener esta unión. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? De hecho, con lo único que lo puedo unir para que dé vacío es justamente vacío. Eso quiere decir que A igual a vacío es invertible. También quiere decir que la inversa de ese conjunto es también el vacío. ¿Ok? Pero además es el único conjunto que tiene inversa bajo esas condiciones. ¿Ok? Ahora, también consideremos
algo similar, pero ahora no consideremos el conjunto, la unión, sino que consideremos la intersección, ¿ya? Si nosotros consideramos la intersección, entonces necesitaría saber cuándo A tiene un elemento inverso. Bueno, A debería intersectarlo con un conjunto y aquí obtener el elemento inverso para esa operación, que en este caso es X. ¿Qué debería colocar aquí para obtener X? La intersección entre dos conjuntos para que sea X es porque ambos conjuntos tienen que ser X. Entonces, en este caso, si A es igual a X, entonces tendríamos que A intersectado con A es igual a X. Eso quiere decir que A igual a X tiene inversa y esa inversa es el mismo X. Y de hecho, es el único conjunto que tiene inversa con respecto a esta operación.